a todos. Estamos en nuestro 10º conversatorio del año. Y vamos a hablar de un tema que, como estábamos calentando motores acá con Martín y Fernando, es un tema que genera miradas ambivalentes y muchas veces más que aceptación, rechazo, porque como en toda la vida, siempre hay situaciones que son positivas, pero también hay malos ejemplos. Entonces, lo que vamos a ver acá es tratar de tener una mirada optimista, porque los cónyuges son parte de la familia y pueden ser un actor sumamente potente en la continuidad y la sostenibilidad de la familia empresaria y de sus empresas. Así que sin nada, entro a presentar a nuestros panelistas. Elizabeth Bagger es fundadora y CEO de Avanti Family Business Advisory. Es una asesora dedicada a ayudar a empresas familiares a fortalecer las dinámicas familiares, a mejorar su gobernanza y apoyar a la próxima generación. Con más de 15 años de experiencia trabajando con empresas familiares, está comprometida en guiar a las familias hacia una comunicación efectiva y la construcción de un legado empresarial sólido y sostenible. Está acreditada por la Family Firm Institute y cuenta con certificados en asesorías a empresas familiares. Trabajó previamente en su propia empresa familiar y ahora forma parte de su directorio. Martín Quirós, consultor, conferencista y autor argentino y un referente en el ámbito de las empresas familiares y empresas en crecimiento. De segunda generación al frente de Sendera, la evolución de Quirós Consultores, un estudio con más de 40 años de trayectoria que fundó su padre, con operaciones en Argentina, Costa Rica y México. A lo largo de sus 15 años de carrera como conferencista, Martín ha capacitado a más de 15.000 dueños de empresas en toda América Latina. Es coautor del libro Pasa la Posta junto a su padre y autor de Hijos a Líderes. En México es columnista del diario Vanguardia y colabora con el diario El Financiero. Fernando Ortiz, empresario, fundador y CEO de Pacific Bottling Company, está dedicado desde hace 18 años a la industria de bebidas en Guayaquil. Es presidente del Consejo de Familia del grupo empresarial al que pertenece. Lleva casi 20 años promoviendo e impulsando el buen gobierno de la empresa familiar y familias empresarias en el Ecuador, con énfasis en el relevo generacional y en el emprendimiento de las nuevas generaciones. Ha recibido formación en Ecuador, Colombia, España y Argentina. Es consultor certificado de empresas familiares CEFC, pero sobre todo es un coño. Así que me presento yo muy cortito. Iniciativas empresariales. Se ha cruzado con algo. Eh, Valores, y que es una consultora, empresas familiares, y FGI, Family Governance Index, es una empresa que hace diagnóstico de gobierno a empresas familiares. Eh, Enamorada de las empresas familiares y con ese espíritu vamos a empezar nuestra conversación. Nosotros tenemos una dinámica que repetimos desde nuestro primer conversatorio de agosto del 2023, una iniciativa que busca generar un espacio de conversación para que podamos transmitir las mejores prácticas, lo bueno, lo malo y lo feo de esta convivencia y cómo poder acompañar y ayudar a las familias empresarias en su sostenibilidad. El Instituto de la Familia Empresaria Peruana nace para eso. Somos una comunidad de profesionales, una comunidad de directores, investigadores académicos. Nosotros no integramos a empresas familiares, sino acompañamos a todos aquellos que acompañan a las empresas familiares. Y uno de nuestros espacios de construcción de conocimiento compartido es este conversatorio. Así que hoy día vamos a hablar sobre el rol de los cónyuges y vamos a apoyarnos en una presentación que en el año 2021 hicieron dos miembros de la familia Mulier, a la Asociación de Empresas Familiares de Chile y ANET Mentora Chile.
El video está gratis en YouTube, es bastante inspiracional si lo pueden ver. Esta es una familia francesa de más de 1900 miembros. Tienen un ecosistema de 400 empresas. Su propósito es el emprendimiento y tienen cerca de 900 accionistas. En esa familia todos los que cumplen más de 20 años se vuelven automáticamente accionistas si así lo quieren y previa formación. Y dentro de esos 900 hay cerca de 300 cónyuges que también son accionistas con los mismos derechos que los descendientes. Eh, el presidente del Consejo de Familia, imagínense un Consejo de Familia para una familia tan grande y un ecosistema empresarial tan potente y un patrimonio de cerca de 45.000 millones de euros, tiene 9 miembros, 3 son independientes y el presidente es un cónyuge. Y ese cónyuge además es un emprendedor, él tiene iniciativas, ha impulsado dos empresas exponenciales, porque están basadas en las tecnologías exponenciales. Pero sobre todo, él tiene de socio en esas iniciativas a la familia, a través del holding familiar que es el AFM, la Asociación Familiar Mundial. Entonces, en la presentación de 2021, ellos abordan el rol de los cónyuges y los llaman los facilitadores claves de la innovación, ¿no? Entonces, sobre estos 5 temas que ellos consideran que son los relevantes en el rol de los cónyuges, es que vamos a tener hoy día nuestra conversación. Vamos a ver las dos caras de la moneda y sobre todo dejar recomendaciones para integrar a los cónyuges, a los padres de las siguientes generaciones y poder tener un gobierno que multiplique y no deje espacio para el conflicto y la duda. Entonces voy a dejar de compartir y empezamos con nuestro conversatorio. El primer tema que vamos a abordar es cómo es que los cónyuges son pieza clave en la formación de las siguientes generaciones. Las siguientes generaciones, cuando nosotros hablamos de una empresa familiar y de una familia empresaria, perdón un minutito, creo que se ha confundido Elizabeth Bagger, me dice que nos ven en una hora, le voy a escribir que ya estamos. Ya estamos. Está ella en Jordania, eh, por eso se debe haber confundido. Y estamos en la sesión. Mil disculpas. Bueno, Fernando, ¿cuál es ese rol de los cónyuges en la formación de los hijos, de las siguientes generaciones, de los futuros propietarios? ¿Cómo sembrar en estas nuevas generaciones ese vínculo emocional, ese deseo de compromiso con el proyecto familiar a largo plazo? ¿Cómo abordas tú este tema? Gracias, Lucía. Qué gusto compartir con ustedes desde Ecuador. Como tú dijiste, esta conversación entre amigos. Nos conocimos hace algún tiempo y espero ser útil a la comunidad vinculada. Desde no sé, aclarar un poco y decir que yo soy un cónyuge. Yo soy de los malos, entre comillas, porque la literatura no ayuda mucho en el tema, pero bueno, vamos a conversar y a transmitir una experiencia que tenemos acá en Ecuador. ¿Cómo ayudamos los cónyuges en la educación de los padres? Primero teniendo claro que los papás somos los primeros y más influyentes educadores y responsables de la formación integral de nuestros hijos. Acá es un trabajo en equipo, ¿no? Como en todo matrimonio, para formar a estas nuevas generaciones. Creo que es importante que nosotros, cónyuges, apoyemos a nuestros esposos, esposas o parejas en el ámbito educativo, vinculándonos de manera real. Creo que la formación no es de uno, es de papá, es de mamá, es de ambos. Y nuestra principal aporte va parte desde de los diferentes que somos. Nosotros tenemos otra visión, tenemos otra cultura, tenemos otra formación muchas veces y venimos de un ambiente diferente. Y esa diversidad enriquece a cada núcleo familiar. Algo importante de tener en cuenta es que un cónyuge
no puedes sembrar esa semilla que se necesita desde niño. Dicen que hasta a los 8 años se forma el 80% de una persona adulta. No podemos transmitir compasión, ese involucramiento, si nosotros no conocemos a la empresa familiar, si nosotros no conocemos ese proyecto, si nosotros no nos enamoramos de ese proyecto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es el primer aporte que podemos hacer? Claro, es conocerlo, conocer el proyecto, respetarlo, admirarlo y para así luego poder transmitir a las nuevas generaciones ese deseo de involucrarse en el negocio familiar. Es una semilla, se siembra, pero debe ser cuidada a lo largo del tiempo. Un, un proceso de involucramiento no empieza en la universidad o cuando termina, eso empieza muchos años antes. Dicen que una buena asociación empieza 20 años antes, ¿no? Entonces, es verdad, somos parte fundamental y equipo de la formación de las nuevas generaciones. Y pues tú lo has dicho, cómo puedes tú enamorar en casa a los hijos cuando estás tan aislado de lo que pasa en la empresa? Por eso es central esa conexión y dentro de esas recomendaciones, esos temas a tener presente, Martín, ¿tú qué nos recomiendas? Sí, esto que dice Fernando es interesante porque no hay forma de que un cónyuge pueda eh, regar esa semilla de la pasión por la empresa y el enamoramiento por la empresa si él o ella no lo tienen. Es decir, si el cónyuge se siente excluido, un marginado, un extranjero dentro de la empresa, más allá que del rol formal que tenga, si la empresa no los abraza a esos cónyuges, va a ser difícil que el cónyuge quiera inculcarle a sus hijos el amor y la admiración por esa empresa, más allá de lo formal. Por eso acá me parece que hay, en ese enamoramiento, hay que tener en cuenta que las empresas familiares, para que sean sustentables en el tiempo, hay como dos columnas, dos pilares que tenemos. Una es la institucionalización, la gobernanza, los protocolos, los acuerdos, las políticas. Eso es una columna de un edificio. Pero hay otra columna que a veces la descuidamos, que es la vincular, que tiene que ver con la familia, con los vínculos y con los intereses. Si no estamos mirando lo que estamos liderando la empresa, es cómo cuidar y respetar los intereses de los familiares, ya sean directos o políticos, va a ser difícil que ellos los tengamos como aliados. Entonces, desde ya que hay que tenerlos como aliados y hay que seducirlos a ellos primero para que ellos seduzcan a la vez a las nuevas generaciones. Es fundamental. Parece. Y tú has usado la palabra clave de cohesión, ¿no? Cómo construir ese espacio social para que la familia se integre, para que la familia pueda pensar en un futuro juntos, ¿no? Y dentro de esa mirada, Martín, ¿cómo se puede aprovechar a estos actores externos en esas diferencias naturales que pueden surgir entre los hermanos? Sí, ¿Tú has primero visto que casos? todo, sí, Lucía, primero que todo digo, hay que hablar del elefante que está en el cuarto, ¿no? Que es que se dice mucho y sobre todo cuando hay fundadores muy presentes en las primeras generaciones, yo no quiero que los cónyuges se metan. Y se dice mucho que cuando se meten los familiares políticos arruinan todo. Y nosotros en la práctica vemos todos los días que hay familiares políticos que han sido un fracaso para la empresa y hay familiares políticos que han sido exitosos para la empresa, como hay cosanguíneos que tienen nuestra misma sangre, que han sido un fracaso para la empresa y familiares que han sido exitosos. Así que tenemos que sacar ese cuco, ¿no? Asustarnos con eso. Entonces, de vuelta, si no generamos un vínculo emocional, que los cónyuges vean esto para ellos y para sus hijos como una gran oportunidad, va a ser difícil que sean nuestros aliados, ¿no? Y tenemos que instrumentar esto. Y cuando alguien dice, no, no, que ellos no opinen y no se metan, mentira, van a opinar, porque cuando vuelven a casa opinan.
Y si tenemos una familia que dice lo más importante es la familia, que dice, uno dice que bueno, qué interesante. Bueno, pero cuando yo armé mi familia es la más importante, no la de mis padres y mis hermanos, es la que yo construí. Porque si no hay una disociación, parece que lo más importante es la familia del abuelo y de la abuela y todos los que vienen abajo. Pero esos abuelos también tuvieron padres y en algún momento dijeron lo más importante es nuestra familia, que es la que cada uno construye y que se integra a esa organización ya multifamiliar, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta eso y entender que en esa diversidad que justamente dice Fernando hay un aporte interesante. Aparte, cuando hay familias que son empresas muy grandes, es muy difícil que aparezca, es muy difícil, no, aparece igual el hambre, la ambición. Pero a veces en la familia donde ya tienen sus nietos la vida hecha, es difícil que aparezca. Y a veces en los cónyuges aparece ese hambre de más y de crecer y de querer más, que eso es justamente lo que impulsa un crecimiento y que la empresa y la familia lo necesita porque cada vez son más en la familia, ¿no? Sí. Y en esa convivencia, en ese despertar del vínculo y darle un rol al, al cónyuge que pueda potenciar Fernando, en esta cohesión familiar, ¿qué temas hay que tener presente? ¿Qué preocupaciones, qué potencialidades, qué recomendaciones para que actúe este cónyuge como un eh, pegamento de, no solo frente a sus nuevas generaciones, sino entre miembros de la tercera, segunda, de la convivencia en la empresa? Tú nos contabas que hoy día la segunda generación son cerca de 4 y la tercera generación son cerca de 8. O sea, hay una convivencia activa, una familia muy comprometida en la empresa. ¿Cuál es el rol del cónyuge? ¿Qué recomiendas? Eh, ¿Yo qué recomiendo? Primero, tener claro de que necesitamos dosis importantes de diplomacia. Necesitamos ser flexibles y en la medida de lo posible autónomos para poder tener esa cintura, esa libertad de movimiento que nos ayude a hacer ese pegamento que tú hablas, ese cemento entre los bloques o ladrillos que van construyendo la empresa familiar. Una cosa que yo que recomiendo a los cónyuges es que nos levantemos siempre con un objetivo en mente, que es mantener la unidad y la cohesión, que es vital para la familia. Y eso solo se hace a través del fortalecimiento de los vínculos. El fortalecimiento de los vínculos es mandatorio en una empresa familiar. Y eso no puede quedar al azar, no es algo espontáneo. El fortalecimiento de vínculos es algo que se tiene que gestionar intencionalmente. Y la gestión intencional del vínculo va de la vivencia de experiencias, va de la vivencia de compartir momentos. Hace muchos años, pongo el ejemplo de casa, al ser tantos, somos hoy 13 accionistas de 8 núcleos familiares. Eh, ya los primos comienzan a dispersar, muchos vienen de otros hogares, vienen de hogares diferentes que se han ido formando, como dice Martín, y, y generan culturas diferentes. Si te das cuenta, es una multipluriculturalidad la que vivimos. Entonces, ¿cómo haces para crear vínculos si no se ven, si no se conocen? En el caso de la familia Moulier, me sorprendió que él decía que ellos viajaban, así sea a China o a Chile o a Argentina, a buscar al pariente para reconocerlos. Y es verdad, las personas cambiamos en el tiempo. Y el chiquito que tenía 8 años ahora ya es un adolescente y luego un universitario. Hay que reconocerlos. Entonces, volviendo al tema de la cohesión, hay que gestionarla. ¿Cómo la gestiono? Con aquellos encuentros familiares que van desde la parrillada o el asado del domingo a un cumpleaños, a compartir éxitos, a compartir fracasos, a compartir dolores, a mantener ese cómo estás, en qué te puedo ayudar. Creo que el cónyuge en ese sentido puede aportar muchísimo, porque de una u otra manera, algo que sí tenemos los parientes políticos es influencia natural. Esa influencia que nos dan los sobrinos, que nos dan nuestros hijos, obviamente, y que puede generar un puente. Yo siempre les digo, cuando me han preguntado sobre el tema este, es que nosotros tenemos los cónyuges que ser puente y faro.
puentes para cruzar ríos y faros para atraer a los barcos que están afuera cerca de la costa. O sea, no podemos pensar que tenemos un rol pasivo. La cohesión, y lo insisto en tercera oportunidad, debe ser gestionada. La otra es luchar contra emociones, ¿no? Nosotros, los partidos políticos, estamos sujetos a una doble presión si nos incorporamos a la empresa familiar. La validación de los familiares políticos, de que vean que no tenemos malas intenciones, como hemos sido míticamente asignados con esto. Y la otra es la de los colaboradores no familiares. Hay doble presión, ¿no? Porque piensan que uno entra a una empresa familiar o se gana un puesto porque se casó con un miembro de la familia. Entonces, para esas presiones se necesita eh, el luchar contra nuestras propias emociones, controlarlas. Otra cosa que siempre nos hemos puesto un elemento importante es, para mantener la cohesión, es luchar contra los rumores. Acá le llamamos radio pasillo. ¿Qué dijo el uno? ¿Qué dijo el otro? Y lleva y trae. Eso desquebraja cualquier muro. Eso es como una polilla que poquito a poquito va desquebrajando el tema. Hay que luchar contra ello. Otra cosa que podría recomendar es promover el trabajo en el Consejo de Familia. Es vital tener ese espacio donde se puedan tratar diferencias. El señor Moulier, en la entrevista esta en Francia, decía que hay que aprender a hablar claro, pero como San Pablo dijo, que también lo nombra, hay que hablar claro pero con caridad, con amor. No te puedo decir lo que quiera sin ser amable, sin buscar, sin ser positivo. ¿Qué otra cosa te puedo recomendar o podemos recomendar para la cohesión? Hablar el mismo idioma. Esa parte de hablar el mismo idioma, como una anécdota, nosotros vieron 8 hijos, cónyuges 16, segunda generación, ahí viene ya la tercera generación, cada uno en promedio somos tercera generación 25, ya tienen hijos, ya la cuarta generación ya está en escuela. Entonces, ¿cómo hacemos para generar una cohesión? Y es hablar el mismo idioma. Cuando hace 20 años nos pusimos de acuerdo en que tenemos que tener un protocolo, en que tenemos que tener una serie de normas, en que tenemos que tener espacios para hablar, un primer escollo, una primera muro fue que no todo el mundo entendía la dinámica en las empresas familiares. Así que decidimos un día, a ver, vamos a hacer algo. Vamos a estudiar el tema y levante la mano, se los va a pagar a cualquiera, ¿no? Un curso. Levante la mano quien quiera aprender de empresas familiares. Ningún consanguíneo levantó la mano. Ojo, los políticos levantamos la mano. Bueno, sí, un consanguíneo. Claro, los políticos estamos interesados porque yo les preguntaba que no te, y te reúnes, casi que formas hasta, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué nos interesa? Porque ellos piensan que al nacer dentro de la empresa familiar, me contaban mis cuñados, mi esposa, ya es algo natural, pero para nosotros los externos no es natural pues ver cómo un día se pelean y se tiran el teléfono y en la noche hermanos del alma. ¿Qué pasó aquí? Están locos. Pero es la dinámica de los hermanos, ¿verdad? Entonces es muy importante que las empresas que quieren mantener cohesión, que quieren gestionar su familia empresaria, hable el mismo idioma y eso pasa por la formación en el tema de todos, sanguíneos y no sanguíneos. Me encantó lo que has contado, Fernando, y está alineado con lo mismo que dice Martina. Hay que construir esas reglas, esas estructuras, esas políticas, prácticas. Hay que documentarlas, hay que reflexionarlas y que sean de acuerdo de todos. Hablamos del gobierno, ¿no? Hablamos de que tienen que todos hablar el mismo idioma de lo que se puede, de lo que no se puede hacer, de cómo vamos a tomar decisiones, cómo vamos a rendir cuentas, cómo vamos a decidir los espacios en la empresa, cómo vamos a decidir esto de conexión requiere inversión. ¿Qué rol vamos a tener como familia? Hay familias que dicen yo solamente soy activo desde el directorio o desde la junta, ¿no? Otros deciden ser activos en toda la empresa. O sea, esos son espacios de toma de decisiones. Elizabeth está con nosotros. Bienvenida, Elizabeth. ¿Estás con speaker? Ahora sí. Muchísimas gracias. Es un No, placer estar aquí. gracias. Sé que estás muy lejos de nuestros países. Te lo agradecemos que nos acompañes. ¿Cuál es tu mirada de la importancia del gobierno? Fernando Ortiz es el presidente del Consejo de Familia de
grupo familiar. Y ya hemos reflexionado sobre qué importante que hayan reglas, tanto técnicas, o sea, esto escrito, trabaja un protocolo, empezarlo en algún momento, darle vida, que sea un protocolo que realmente resulte de un proceso, pero acompañarlo con esas prácticas sociales de integración, de vínculo, de formación continua. ¿Cómo ves tú el tema, Elisa? Muchísimas gracias y es un placer estar con ustedes. En mi opinión es un tema muy interesante porque unas familias dicen sí, queremos involucrar a los cónyuges, otras familias dicen no, por nada, no lo vamos a hacer. Y en los ejemplos que yo he visto con algunas familias con quien he trabajado, he visto que involucrar los cónyuges en la conversación sobre el tema de gobierno puede ser de gran apoyo, porque tienen una mirada que es de afuera en una cierta manera, ¿no? Y también están en la familia. Y por eso podemos contar con reflexiones un poquito diferentes de lo que tenemos entre la familia que conoce la empresa desde infancia, ¿no? Y, y para mí, tengo un ejemplo en mente. Yo estuve con una familia que querían crear un protocolo familiar y querían involucrar a los cónyuges porque estaban en ocho, sí, cuatro hermanos y cuatro cónyuges, y ellos contaban con el apoyo de los cónyuges y teníamos una conversación muy, muy rico sobre los temas de la siguiente generación, porque obviamente los cónyuges son padres y madres de la siguiente generación y por eso fue muy importante que fueron incluidos en la conversación. Pero también teníamos unos retos con las cónyuges entre sí, porque una esposa y una otra no tenían la misma idea de ciertas cosas importantes. Pero durante el proceso teníamos oportunidades de tener conversaciones sobre los temas que fueron difíciles por la familia y a la fin teníamos un documento que fue, según yo, mucho más amplio y importante para la familia porque incluyen también em, l- las esposas y el esposo de una hermana. Y, pero una de las cosas difíciles fue valores y para mí creo que necesitamos am, conversar sobre el tema de valores antes de empezar a escribir un protocolo, porque si no tenemos una idea, un si no estamos de acuerdo sobre los valores, unas cosas durante el proceso pueden ser muy difíciles. Y para mí es una un muy buen punto para empezar la conversación de gobernanza, es de hablar sobre el tema de valores porque influyen muchísimo, obviamente a la familia, pero también a la siguiente generación. Y por eso puede ser un gran ayuda si empezamos con valores. De acuerdo contigo, y además que ya lo dijo Fernando, pues cuando uno ca- construye una nueva familia, se habla de un nuevo núcleo familiar donde la persona que se incorpora trae valores que son distintos, ¿no? Entonces, es fundamental alinear los valores empresariales de la familia, ¿no? Porque de eso estamos hablando, ¿no? Porque los valores familiares
pero los valores empresariales, ahí es donde encontrar cuáles son los que realmente conectan a todos, ¿no? Y tú ves riesgos, Elizabeth, en incorporar a los familiares en el gobierno de una empresa cuando las estructuras de gobierno no son sólidas. Sí, y también cuando las relaciones no están fuertes. Y yo creo que es una, no solo tenemos hablar sobre los valores, también es una muy buena idea hablar sobre las relaciones. Y si tenemos algunas cosas algunos temas donde no estamos de acuerdo, es una muy buena idea tener unas sesiones en donde podemos hablar sobre estos temas porque am, una situación me viene en mente. Estuve con una familia, hermanos y cónyuges, y am, teníamos una situación entre dos miembros de la familia. Y los cónyuges estaban peleando porque tenían una, una situación con los hermanos. Y por eso necesitamos entender que los cónyuges son obviamente ambasadores y todo esto como la familia, pero también son aliados de sus esposos por primero y de la familia después, ¿no? Y no digo que no es una buena idea, me encanta incluir a todas las voces de la familia. Am, pero creo que es importante que las relaciones son bastante saludables, si podemos usar esta palabra. Am, Porque puede, puede ser que las complicaciones am, son más grandes si no lo hacemos antes de empezar con un protocolo, trabajar en un protocolo. De acuerdo. Fernando, tú que nos comentas en tu rol de presidente del Consejo de Familia, ¿cuáles son tus miradas, recomendaciones, tus consejos sobre este tema? ¿Estás estás en, sí, Ahí me copian, ahí me copian. Sí, lo que les comentaba era que sí, yo tengo el rol de presidente del Consejo de Familia, efectivamente. Pero un aprendizaje que tenemos en el tema es que al ser externos, llegamos sin esa, digamos, influencia de la vivencia diaria de una familia? Hace 20 años, cuando empezamos, el primer presidente fue otro familiar político. Lo eligen, entonces nos sentamos los 16 con el fundador, eh, y había que decidir, lo vamos a organizar. ¿Quién va a la cabeza? ¿Quién coordina esto? Y se escribió un papelito. Y lo anecdótico fue que el papelito salieron los nombres de cónyuges, de las personas que no estábamos involucradas en el día y en el negocio, porque el uno era médico y yo estaba en el mundo, en otro mundo, no pertenecía a la organización familiar. Y bueno, era presidente, vicepresidente, nos alternábamos. Y ellos, ¿por qué ocurre esto? Ocurre porque buscan en el externo esa objetividad, ese no estar un poco, no quiero usar la palabra contaminado, sino un poco influido. No hay esa influencia de la vivencia de niños. Nosotros no nos peleamos por un triciclo que luego puede ser una bici, que luego puede aparecer en la empresa años después. Entonces buscan ese apoyo, buscan esa sangre nueva, esas ideas nuevas, esas ideas más claras para sacar adelante en la familia. ¿Qué recomendación yo puedo dar? Es que hay que involucrarse y hay que querer involucrarse. Ese querer es, aunque me cueste, aunque me duela, aunque tengo que estar, tengo que aportar, porque tarde o temprano va a afectar a cada núcleo familiar. Y es importante que los familiares políticos que de una u otra manera tenemos un rol de liderazgo dentro de las empresas familiares, seamos muy delicados en no
despertar envidias. Yo creo que la envidia que genera a veces el trabajo de un familiar político sin querer queriendo, como decía el filósofo mexicano, sin querer queriendo, eh, puede generar problemas. Creo que hay que servir sin ruido y con caridad, eh, para que la gente, el resto de la familia vea que hay una buena intención, que hay ese deseo de sacar adelante el tema. Entonces, servir con humildad. De ahí, ¿qué otro consejo te puedo dar? Que en los órganos de gobierno se incorporen a las nuevas generaciones, aunque sea como oyentes en nuestras familias. Cada familia pone su representante en el consejo de familia, sea hijo o sea cónyuge, o sea político. Pero también puede llevar a un hijo suyo de una edad ya universitaria a que comience a entrenarse en estos espacios, porque algún día ellos van a ocupar esos puestos. Entonces no podemos pretender que ocupen nuestros puestos si nunca han saltado la cancha o no han ido al estadio, por lo menos. Entonces, eso es lo que yo recomiendo, ese involucramiento. ¿Qué más te puedo comentar? Bueno, hablamos ya de la formación y algo vital, separar los roles. No se puede ser parte de un rol de gobierno de la familia y de la empresa al mismo tiempo. El rol de la empresa, en mi caso, es de alguien familiar, el rol del liderazgo, de alguien familiar, de cosas consanguíneo. Entonces, tratamos de tener esos liderazgos y ese no involucramiento operativo, ejecutivo, para poder tener esa independencia adecuada que permita hacer estos trabajos que hemos comentado. Una pregunta, Fernando, en tu familia, ¿los políticos pueden ocupar puestos en el directorio, en la junta en el board? Sí, sí se puede, pero con formación previa, ¿no? Si te das cuenta, como pasó al principio, que contaba lo del curso, eh, los familiares políticos han buscado formarse para ganarse lo que les comentaba, ese, ese respeto, esa consideración de poder ser útiles, porque ya quedamos en algún momento que si quieres ser miembro de un directorio, debes ser alguien con formación, aunque tengas una especialidad no empresarial, porque sucede, ¿no? Ya la gente va teniendo, nosotros, por ejemplo, en mi caso venimos de un mundo de profesionales, mi familia viene de la ingeniería, de la química, mi papá no tuvieron empresa, aunque un hermano lo tuvo, pero no veníamos de ese mundo. Entonces nos juntamos. Y así vienen otros cónyuges que se van juntando, médicos, químicos, que necesitan conocer y formarse en temas empresariales para poder dar una opinión, para poder dirigir, para poder apoyar. Ujú. Buenísimo. Y hablando de la propiedad, las cosas que también rompe paradigmas, el modelo Mulier, que todos son accionistas, ¿no? Que los cónyuges son accionistas y que claro, si se divorcian, tienen que devolver las acciones, ¿no? Pero mientras que están en la familia, ellos ejercen sus derechos de voz, de voto, pueden participar en los directorios, pueden tomar decisiones estratégicas, son igual que todos. Elizabeth, ¿cuál es tu mirada sobre este esquema de involucramiento de los cónyuges en la propiedad? Gracias. Es un tema un poquito diferente a la gobernanza, ¿no? Porque la propiedad de la familia, de la empresa, es algo muy importante y emocionado para la familia. Y creo que por muchas familias es una cosa que no querían hacer, no quieren hacer. Pero he visto situaciones en donde un cónyuge fue el director de la empresa y funcionó muy, muy bien, ¿no? Como todos. am, Nosotros podemos pensar en ejemplos así. Creo que depende de la situación. No es una cosa que podemos hacer. Sí, es siempre una buena cosa de hacer o no, no es una buena opción por una familia. Porque depende, creo. Depende de cómo son las relaciones, cómo comunican entre sí los miembros de la familia,
cuáles son los papeles de las personas en la familia y con los cónyuges. Y por eso creo que es un tema con más profundidad y necesitamos pensar antes en todas las situaciones en donde podemos crear dificultades. Y si podemos buscar una buena respuesta a estos retos, probablemente es un modo de involucrar las personas en un nivel más profundo, ¿no? Y pueden estar juntos sobre el propósito de no solo la empresa, pero también la familia. Es una manera en que las personas pueden sentirse más importantes, más involucrados, más como parte de algo importante. Y por eso creo que necesito decir que depende a la familia, a la situación. Es difícil para mí am, decir es algo demasiado complejo o algo muy, muy bueno, pero las ventajas son que, que que puede crear una situación en donde hay más personas que trabajan juntos, que son parte de, de algo muy profundo juntos y puede ser de gran ayuda, especialmente durante am, partes del viaje de la empresa familiar difíciles. Es muy, muy es de gran ayuda tener más accionistas en ciertas situaciones, ¿no? Y los riesgos son que ocurre si algo no va con, ah, no sé, puede ser con, obviamente, divorcio o algo así. Pero si podemos am, buscar soluciones antes, puede ser que puede ser una opción am, con, sí, con personas que tienen ideas un poquito diferentes a la familia, que pueden ayudar y pueden apoyar a la familia también. Gracias, Elizabeth. Martín, ¿tú qué opinas? No, a mí me parece que, a ver, problemas, no conozco ninguna empresa familiar que no enfrente problemas y desafíos. No conozco ninguna empresa familiar, incluida la mía, nosotros somos una empresa de 40 años, que no hayamos atravesado complejidades y problemas en las relaciones. Por lo tanto, los problemas, nadie está exento de va a tener problemas, desafíos, complejidades, complicaciones. El tema es cómo lo resolvemos, ¿no? Este, hay yo no soy muy amigo de las recetas, de decir, así como no me gusta decir familiares políticos sí o no, porque conozco empresas que han tomado los dos caminos y en los dos han sido exitosos o en los dos han fracasado. Esto es lo mismo, ¿no? Lo que sí yo pienso es lo siguiente, tengo preguntas. Si yo le doy una propiedad a un solamente por casarse y firman un papel que si se divorcian devuelve las acciones, ¿qué pasa con la felicidad de esa pareja? ¿Qué pasa si esa pareja se quiere separar y entra en la ecuación, no, no me conviene divorciarme porque pierdo esto? ¿Qué es lo que estoy hablando? Que entonces voy a tener una pareja que tiene una presión para no divorciarse, alguno de la pareja, sea quien sea, y va a entrar eso en escena. ¿Cómo se juega la felicidad de esa pareja y de esos hijos? ¿Me explico? Porque el peor socio que uno puede tener no tiene que ver si es familiar o no. El peor socio que podemos tener es el que no cumplió sus sueños. Es el socio que está frustrado, que está muerto por dentro en esa empresa, que no se siente escuchado, porque algún día ese socio va a tener voto y no importa lo que piense,
lo que único que vas a querer en su vida es que por primera vez lo escuchen. Miren, piensen los que están ahora, si alguna vez participaron en alguna reunión en Argentina, se dice de consorcio, de vecinos, en México se dice de condóminos. Y piensen si la han pasado bien en esa reunión. Bueno, la mayoría no la pasamos bien. Y yo les digo por qué no la pasamos bien. Porque en esa reunión, los que están ahora en este Zoom, son gente que en la empresa los escuchan, sus familias los escuchan, sus amigos los escuchan. Pero siempre hay personas que en la empresa no la escuchan, que su familia no los escuchan y sus amigos no sé si tienen. ¿Y saben cómo van a esa reunión de vecinos? Van felices porque ahí su voto vale igual que el tuyo. Entonces, más allá de la decisión de si doy acciones o no, tengo que entender y trabajar en lo que nosotros en nuestra consultora le llamamos un mapa de intereses, que es entender qué le interesa a cada uno de los familiares y qué le interesa a cada uno de los familiares políticos. ¿Ok? Porque si no se siente valorado, que yo le dé acciones, no quiere decir que esté valorado. Yo puedo tener la mejor intención de darles acciones para valorarlo y que después no se sientan valorados. Y por otro lado, el cónyuge tiene una gran ventaja, incluso para el fundador o la fundadora de una empresa. El cónyuge, que a veces sentimos que nos taladra la cabeza, ¿saben quién es? Es la voz del accionista que todos llevamos dentro. El accionista que a veces nosotros no tomamos ese rol, de decir, a esta empresa le estamos poniendo tanto, tanta energía, tanto tiempo, tiene que rendir tal cosa. ¿Me explico? Es el rol del accionista que dice, a vos en tu familia no te valora. Y nos enojamos con el cónyuge en vez de decir, ¿qué pasa? Que tenemos un miembro de la familia que trabaja en la empresa y no se siente valorado. Y los cónyuges tienen una gran ventaja. Nosotros cuando somos familia, yo a mi hermano, a mi padre o a mi hijo, sobre todo a mi padre y a mi hijo, mi confianza es infinita. Cuanto mayor confianza tenemos, la paciencia que le tenemos es inversamente proporcional. A mi papá no le tengo paciencia, a mi hijo no le tengo paciencia. Entonces, le digo a mi padre, a mi hijo o a mi hermano cosas que nunca le diría a un socio, a un jefe o a un empleado. ¿Es así o no? Como el cónyuge, la confianza no es infinita, yo a mi cuñada, a mi cuñado, o a la pareja futura de mi hija o de mi hijo, no le voy a poder decir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar la relación. Entonces ahí entra la distancia que dice Fernando. Y acá entra un rol que también dijo Fernando, que nosotros le llamamos el rol puente. El rol puente, así como en el organigrama tenemos distintos roles, nosotros hablamos que hay una pirámide invertida, que es el árbol genealógico, que es la pirámide invertida del organigrama. Y ahí incluso, si están capacitados y formados, mucho mejor. Pero la verdad me importa poco. Lo que más me importa para que puedan tener el rol puente y hacer la cohesión y la unión que estamos hablando, es que tengan inteligencia emocional. A mí de nada me sirva que tenga todos los MBA del mundo si no tiene inteligencia emocional y no cuida, como dijo Fernando, el vínculo. ¿Me explico? Entonces, para ahí tenemos que ser estratégicos y tenemos que tener la flexibilidad de que si hay un hijo o una hija que es tóxico para la empresa, por más que esté capacitado, no lo voy a meter. Y si hay un cónyuge que es tóxico, tampoco lo voy a meter. ¿Me explico? Ahora, si hay un cónyuge que tiene inteligencia emocional, que nos ayuda a amalgamar, a hablar las cosas difíciles con amorosidad y valorando al otro, a ese lo quiero en mi equipo, porque contribuye y da valor agregado a esta familia, que por más que tengamos el mejor negocio del mundo, si no tenemos armonía familiar es peligroso, porque sobre la armonía familiar se asienta la armonía societaria. Y la empresa puede ser muy exitosa y ganar mucho dinero, incluso sin armonía familiar y pasándola mal. Ahora, cuando ya no nos respetamos como socio, la empresa desaparece, se vende o se mal vende y ya no hay más empresa.
Entonces, eso tenemos que cuidarlo. Ya sea porque nos interesa cuidar a la familia, o aunque no nos interesa a la familia, lo tenemos que pensar con conveniencia. A todos nos conviene hablarnos con amorosidad y llevarnos bien, porque si no se pone en riesgo la empresa, ¿no? No, me encantó la reflexión, porque primero romper mitos y no se puede generalizar, pero sí es importante construir invertir en ese compromiso de los accionistas, de todos los miembros de la familia, políticos y no políticos, ¿no? Todos tienen que estar comprometidos, porque igual de tóxicos son los accionistas de la familia, que no tienen una visión de futuro, que el cónyuge. Entonces, sí me encantó la reflexión de lo que aporta ese cónyuge que tiene esa empatía de poder ser un agregador en la construcción de una mejor convivencia, ¿no? Y en esto que estamos ya no solamente hablando de la empresa, sino que estamos hablando de la familia, ¿no? La familia empresaria, viendo el caso de estos Moulier, ellos son como familia empresaria, ellos tienen clarísimo, sus empresas están acá abajo, tienen un ecosistema monstruoso de 400 empresas, pero ellos como familia también se construyen como una empresa, ¿no? Con institución, ya lo hemos hablado acá, ¿no? El consejo de familia, las actividades de integración, de formación, de interconexión, todo lo que requiere la familia invertir, porque hay que invertir dinero, invertir talento para construir esa familia. Pero los Moulier lo que hacen es, han encontrado como su propósito el emprendimiento, ¿no? Porque son espacios fuera de la empresa donde es posible darle a cualquier miembro, pero estamos en esta conversación de los cónyuges, un espacio para poder seguir creando valor, ¿no? En esa mirada de el emprendimiento, Fernando, ¿tú qué nos puedes comentar? Sabes que en el tema del emprendimiento es una tarea que, que como al principio conversamos, no empieza en la parte universitaria, empieza desde el colegio, desde la escuela. El emprendimiento es parte de esa semilla, es una característica de esa semilla, que hay que ir alimentándola, hay que ir contando lo bueno que pasa en la empresa. A veces los domingos contamos todo lo malo que nos sucede y nos descargamos, y ahí nuestra inteligencia emocional, como bien dice Martín, se va al suelo y te desahogas. Pero entonces los chicos escuchan y piensan que la empresa familiar no es tan buena, que este negocio, algo pasa ahí que hace tristes a la familia. Entonces, empezando en la semilla, hay que ir sembrando y alimentando ese abono, ese elemento del emprendimiento, para luego que no tengan temor a emprender. Yo les voy a contar una anécdota. Hace muchos años se nos ocurrió, porque habíamos venido a los cursos, habíamos estado en el ILASLEF y en todas las asociaciones, vamos a poner un fondo para emprendimientos de la nueva generación. Brillante. Pasaron los meses y los años y nadie levantaba la mano. Y ahí la regla era clara. Tenías un monto, podías presentar X proyectos al año para que no todo el mundo presente al mismo tiempo, tampoco uno se lleve todos los fondos. Y no entendíamos y me mataba yo pensando, ¿por qué la gente no quiere emprender? Y ahí, con el tiempo, salió un proyecto exitoso. Hoy ya es un emprendimiento de tercera generación exitoso, en una división totalmente aparte, en el mundo agrícola. Otro sobrino también emprendió un tema de acero inoxidable, tornillos, cosas de ingeniería. eh, y me puse a pensar, ¿por qué? Y hay que preguntar, ¿no? ¿Qué te pasa? Porque cuánta gente no quisiera tener la oportunidad de tener no solo el capital, porque también el apoyo de toda la organización, apoyos legales, de tributarios, para que se vayan, nazca el emprendimiento. Y había un elemento que yo no había tomado en cuenta, no habíamos tomado en cuenta todos, y era el miedo inmovilizador a quedar mal. Y es algo que tenemos que luchar contra ese miedo. La familia Moulier también lo comentó en el video y decía que para los franceses el fracasar en un emprendimiento es tener una etiqueta en la cabeza que no se la va a quitar nadie y que no somos como en Norteamérica o en Silicon Valley que fracasan y te aplauden. Vamos por la siguiente y vamos a la siguiente y ya te saldrá, ¿no? Los latinos, creo, no somos así y tenemos que luchar contra esa letrero que le ponemos a un miembro cuando fracasa.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el emprendimiento? Bueno, fomentarlo, luchar para que el miedo a inmovilizar no aparezca, ese ánimo de no quedar mal, mejor no me acojo a los fondos de capital para poder emprender. Hay que impulsar los emprendimientos. Muchas veces uno puede empezar. El emprendimiento no solo está en la tercera generación, va desde la segunda, cualquiera puede emprender, pero tiene que involucrarse. No puede ser necesita que quien lo proponga esté de lleno en el emprendimiento. No es mi segundo trabajo, no es que lo hago de noche, porque como todos sabemos, los que hemos creado una empresa de cero, es 24/7 el tema. Entonces, estar concentrados, estar enfocados. Y la otra es apoyarlo, no dejarlo solo, estar al lado, conversar con él, hacerle las correcciones fraternas adecuadas, encontrar las oportunidades de mejora, no hablar de problemas, hablar de situaciones por resolver, hablar de forma positiva, porque hay mucha agua que va a pasar debajo del puente hasta que un negocio salga. Todos estos emprendimientos sabemos que la mayoría fracasa, pero lo importante es la experiencia que se va ganando. Creo que hay que apoyarlo. Creo que los cónyuges tenemos esa visión nuevamente externa, que podemos venir con otro expertise, podemos venir con otra profesión, podemos venir con una serie de conocimientos que van a ser muy válidos y enriquecer de nuevo este espíritu emprendedor, este luchar porque el espíritu de emprender se mantenga. Recordemos que la familia crece más rápido que los negocios. Entonces, a veces la cama ya no alcanza para tanta gente, no hay espacio para tanta gente. Y hay que ir creando otras unidades de negocio. Eso es lo que hay que impulsar. Ujú. Perfecto. Martín, ¿tú qué opinas? Mira, acá tengo una mirada distinta. Primero, no me gusta cuando, sobre todo hay fundadores que está desesperado porque los hijos emprendan. Y se valora mucho en la familia el emprender. Cuando yo valoro mucho el emprender, mensaje le estoy diciendo al que no emprende? ¿Qué mensaje le estoy diciendo? ¿Sos un inútil? ¿No sirve? ¿No vales tanto? Quiero decir, por un lado es importante potenciar el emprendimiento y que quieran trabajar en la empresa y seducirlos. Pero tenemos que tener cuidado que no sea un valor que el que no toma esa posta lo estemos desvalorando, ¿me explico? Desvalorizando. Porque cuando está el fundador muy presente, se da eso. Yo quiero que mis hijos emprendan. No. ¿Vos querés que tus hijos sean felices? Bueno, entonces preguntale, que ellos se pregunten cómo van a encontrar ellos la felicidad. Tal vez la felicidad es emprendiendo, tal vez la felicidad es mejorando y trabajando en la empresa que ya existe, tal vez la felicidad es trabajar en relación de dependencia, siendo empleado y siendo exitoso en eso. ¿Me explico? Yo creo que hay que tener cierto cuidado. Ahora, estoy de acuerdo que en las próximas generaciones, lo dije antes, tiene que haber hambre, sea familiares o familiares políticos. Hambre para hacer crecer más el negocio en la cadena de valor o incluso con un negocio nuevo. Ahora, ¿qué me da miedo? A mí lo que me da miedo, desde ya que me da miedo fracasar, porque alguien que está emprendiendo tiene toda la mayor posibilidad es que va a fracasar. Entonces, si la mayor posibilidad es que fracase, tengamos cuidado que no estemos empujando a nuestros hijos a algo que tal vez no están preparados. Fernando, cuando vos empezaste tu emprendimiento, ¿vos dejaste de trabajar y empezaste de cero? ¿O lo empezaste a pensar en tu cabeza mientras trabajabas en otro lado? Empecé, bueno, no me desvinculé de la primera, de mi primer Pero trabajo. fíjate lo que decís, Fernando, tú no te desvinculaste, pero sin embargo estás diciendo que se enfoquen 100% no mientras trabaja en otro lado. El- con esto lo que te estoy diciendo es que los que fundan empresas, las fundaron, vos seguramente empezaste sin ningún capital. El tener capital para empezar de cero puede ser una ventaja o puede ser una desventaja, ¿me explico? Con esto lo que estoy diciendo es, desde ya que si tenemos miembros de la familia que traen buenos negocios, hay que apoyarlos
Y si no estamos convencidos, hay que apoyarlos también. Lo que estoy diciendo es que no tiene que ser un valor en sí, porque a veces no nos damos cuenta y desvalorizamos sin querer a los que no les interesa emprender, que parece que no valen tanto. Y volvemos a caer en lo mismo. Las empresas familiares, ¿por qué nos peleamos? ¿Por qué tenemos diferencias? No es por el dinero, es por el poder, por la envidia, por el rencor, por el brillo profesional, por el reconocimiento de papá o de mamá que no me valoran. ¿Me explico? Entonces, si nosotros no ponemos esto sobre la mesa, es peligroso porque por más que hagamos todo bien con la mejor intención, podemos correr el riesgo de que, de vuelta, de que los familiares y familiares políticos no estén cumpliendo sus sueños. Y no es responsabilidad de los que lideramos la empresa que cumplen sus sueños. Sí es responsabilidad de no haber sido la traba por la cual no cumplieron sus sueños. ¿Está bien? Me encanta porque tú has dado, hay dos cosas que creo que me encantaría destacar. Primero, que cuando hablamos de la familia empresaria es fundamental definir todo ese espectro de roles en el que los miembros de la familia, según sus intereses, pueden participar. Que todos los roles son igualmente válidos. Porque hay fundadores que te dicen, solo vales si trabajas en la empresa y todos los demás que no. Entonces, ningún rol vale más que el otro. Y según lo que tú sueñas, tus expectativas, tus capacidades, tus intereses, elegirás. Para mí eso es fundamental porque pone por encima la felicidad, esa sensación de autorrealización de todos los miembros que van a ser los que van a continuar y no los puedes espantar. De acuerdo contigo, me encanta. Sobre el tema del emprendimiento, a mí me gustó también muchísimo conocer de los Moulier que ellos no emprenden por emprender. O sea, no es que dicen, ay, hijito, tú quieres emprender, toma acá tiempo. Ellos, como son una familia que tienen un propósito de emprender, su estructura gira lo del emprendimiento. El año pasado este muchacho, Nicolás Popuar, que nos contó cómo él vivió su proceso desde que salió de la universidad, cómo él entró a trabajar en empresas de afuera, después entró a las empresas de la familia, y cuando ya tuvo 30 y tantos años dijo, yo quiero emprender. Bueno, en la familia existe un club de emprendedores que tiene un proceso, tiene un comité, tiene recursos, tiene los recursos técnicos, dinero, tiene tiempo. Entonces, Nicolás vino, yo quiero, como ya estaba en Colombia, él quiero hacer un hotel. Bueno, esa idea durante cerca de un año lo acompañaron dos profesionales en que esa idea se convierte en un modelo de negocio viable, sostenible, con impacto en el planeta y con todo lo que está alineado a los valores de la familia. Entonces, ellos han reducido la tasa de fracaso porque en su proceso de construir ese modelo de negocio, ellos han experimentado, ellos experimentan, van experimentando, están en relación con los clientes, hacen prototipos, negocios, y ahí es donde está el fallo, que es lo que destacan en Silicon Valley. El fallo está en la experimentación. Cada fallo es un aprendizaje. Pero cuando pasan los 9 meses y el proyecto llega al consejo que decide las inversiones de la familia, como es inversión de la familia, después de tanto tiempo, con todos los recursos de la familia, formando ese modelo de negocio, ya es un proyecto de la familia. Entonces, si el proyecto fracasa, porque las tecnologías son tan rápidas y fracasan, ya no es un fracaso el chico, porque durante todos esos 9 meses se experimentó, falló, aprendió, hasta que al final terminó en un proyecto en el que la familia dijo, entramos. Y recién ahí es cuando le dicen, ok, quieres entrar, pero tienes que dedicarte 100% a ser CEO y le pone una serie de condiciones. O sea, la familia ha construido un gobierno para el emprendimiento, donde todos pueden participar, cónyuges y descendientes. ¿No? Todos participan, pero bajo las mismas reglas. Y la familia invierte y es socia, ¿no? Entonces, yo solamente quería dejar ese mensaje de que el emprendimiento no es como muchas familias que dicen, ah, toma hijito, y eso genera el desgaste de la riqueza familiar, ¿no? Acá está estructurado, y cuando se estructura,
las probabilidades de fracaso, como ellos dicen, se han reducido al 20%, siguen fracasando, pero ya es un fracaso de la familia, porque estuvieron metidos 9 meses, ¿no? Pues, ahora sí, les pido abrir los micros para conversar y aprovechar a estos tres panelistas de lujo. Solamente abran su micro y hablen porque no se ven las manitos. Y hay historias en las que los familiares políticos han sido los únicos que ante una expansión del negocio han sido los que han apostado y se han convertido en los dueños, ¿no? Licha, ¿tú querías hacer una pregunta? Ay, ay, ay. Querían, son los que se convierten en los propietarios, ¿no? La historia de Cargill, ¿no? O sea, cuántas historias porque no hubieron reglas en su momento. Pero cuando hay esa coincidencia luego de alineamiento hacia el propósito de la familia y todos están pegados, ¿no? Por ese propósito y hay reglas, estructura. En mi cabeza, si no hay reglas y estructura, lamentablemente el orden es el que manda. No sé qué reflexiones, Fernando, Elizabeth, Martín, les gustaría hacer, en tanto alguien se anima a hacer una pregunta y si no, damos por acabado porque ya estamos a tiempo. Y tengo una pregunta. Ah, Andrés, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Lucía? El rol, digamos, con la experiencia de ustedes, una empresa familiar que se acepta la participación de los cónyuges o la familia política, ¿el rol del cónyuge es complementario o tanto el cónyuge como la persona de la familia participan ambos en la empresa? Martín, Fernando, Elizabeth, los que quieran compartir. Mm. O sea, digamos, mi hijo, por ejemplo, por decir algo, cualquier cosa, es casado con una persona de una familia y un grupo familiar muy importante. Él no, si participara es porque la esposa no va a participar o se genera algún problema en el vínculo familiar de toda la empresa familiar que tanto una esposa como el cónyuge estén participando, no en el accionariado, en la participación en la gestión del grupo familiar. Yo te voy a comentar como cónyuge. Eh, creo que debe, siempre va a haber un desgaste, Andrés, siempre va a haber un desgaste por el trabajar juntos. Si yo en mi experiencia he estado, como dije al principio, de una manera más autónoma. Si bien estoy dentro de un paraguas corporativo y estoy en una empresa, mi esposa, que es la directora de compras, está en otra oficina. Yo creo que, y he visto, no solamente en mi familia o en familias con las que hemos trabajado apoyándolas, que el trabajar juntos lleva a la casa los problemas del trabajo y hay un desgaste mayor, hay un mayor esfuerzo, hay un mayor probabilidades de fricción. No es lo mismo que yo llegue a casa con mis problemas de una labor X y mi cónyuge viene con otros, eh, que puedan complementar y que puedan ayudarse, porque creo que el papel del cónyuge es vital, uno de los roles principales es el ser el soporte del otro. Entonces, yo concluyendo, creo que sí, que hay desgaste, que es preferible que no estén en el mismo techo, por decirlo algo, pero va a depender, como bien nos ha dicho Martín y Elizabeth, va a depender de las circunstancias. No hay una receta específica y va a depender de cómo las personas asumen sus problemas y cómo los van resolviendo. No sé si te pude ayudar. Sí, gracias. Y tal vez, de vuelta, cuando hay cónyuges que aparecen y que van siendo habilitados por los familiares directos, es porque están generando valor agregado. Si no, no están. Si no, están, pero no generan protagonismo, no generan liderazgo, ¿ok? Así que siempre que hay cónyuges en puestos relevantes y que uno ve que
que internamente tienen apoyo y tienen liderazgo, es porque evidentemente están haciendo una tarea que son sobresalientes y hay que apoyarlo. Ahora, si mi hijo mañana se casa con una persona de una empresa y los cónyuges, la regla es que no entran, bueno, no entra, pero va a tener, como dice Fernando, mucho para apoyar. Y por otra parte, lo que yo diría a los familiares directos que trabajan, tengamos cuidado con las cosas que contamos en casa y las cosas que no. ¿Por qué digo esto? Si yo vuelvo enojado de la empresa porque me peleé con mi padre, con mi madre, con mi hermano, y le cuento a mi mujer, mi hermano me hizo tal cosa, mi padre tal otra, yo le cuento. Ahora, cuando ella trabaja en una multinacional, cuando ella me cuenta que se pelea con un compañero o con el jefe, yo ni les conozco la cara a los compañeros, a los jefes. Pero si yo vengo enojado y hago la catarsis en casa, ella después en el asado del domingo lo ve. Y a mí yo ya me olvidé que me peleé con mi hermano, pero ella tiene en la cabeza que mi hermano, es decir, su cuñado, a mí me dijo tal cosa. ¿Me explico? Sí. Entonces, no hay por qué compartir todo, ¿ok? O como decía Fernando, también tener cuidado con los hijos. Porque si yo vengo a casa y digo, este país es un desastre, ser empresario es difícil, los empleados no se comprometen, los proveedores no cumplen, los clientes no pagan, y después, años después, le digo a mi hijo, esto es para ti, me va a decir, yo no quiero agarrar esto, ¿me explico? Entonces, nosotros podemos tener eso en la cabeza porque tenemos los costos, pero también tenemos los beneficios y el placer que nos da dirigir la empresa. Entonces, hay que tener cuidado con los hijos y con los cónyuges, la catarsis que hacemos, ¿ok? Tenemos que ser cuidadosos con esas catarsis porque nosotros nos olvidamos a los 5 minutos, pero ellos no. ¿Está bien? Y ahí está el rol complementario que dice Fernando, de que si tenemos nuestro cónyuge, viene de la familia y viene de la empresa haciendo catarse, digamos, bueno, pará, vos decís así de tu hermano, pero somos los que tenemos que bajarle, nosotros decimos el precio. Bueno, si tu hermano te dijo eso, tal vez no tuvo un buen día. Y yo paso a ser un aliado de mi cuñado o de mi cuñada, porque dice, cuando vuelve de casa, vuelve más tranquilo, no vuelve peor. Entonces es alguien que aporta valor. Gracias. Me van a permitir compartir nuestra próxima Lucía. reunión de... Sí, dime, Ay, perdón, solo quería complementar. ¿Qué tal y cómo están todos? ¿qué Yo tal, soy, Cris? soy Christine Schrott, soy segunda generación de una empresa familiar. Quería complementar con lo que decía Martín y Fernando. Nosotros tuvimos un coaching empresarial hará un año, más o menos somos, a la hora de ser 5 hermanos y tener eh, cuñados, hijos políticos para mis padres, la primera generación, lo primero que nos enseñaron en este coaching fue eso, nunca hablar mal ni entre nosotros mismos, de nosotros mismos, tratar de siempre llevar este entorno un poco más saludable. Por más de que tengas roces o algo que siempre se va a dar por el mismo día a día, si no trabajen juntos siempre van a haber esas fricciones, pero fue una recomendación que me pareció excelente y que va mucho de la mano con lo que dice Martín, sobre todo ahora. Porque a nosotros nos pasaba mucho que trabajábamos juntos, entonces iba de repente yo a la oficina de mi hermano porque tenía una discusión con mi padre y le decía, no, mi padre ha sido tal o ha hecho tal, entonces mi hermano se carga la idea, más que le suma sus propias ideas y eso se va generando como una montaña de emociones que al final termina siendo algo negativo. Y desde que cambiamos estrategia de, si te quieres desahogar, busca otra forma, ya sea el deporte, salir, escribir, consultar con un tercero, ¿no? Nos ayudó mucho a bajar esa presión familiar dentro del negocio. Así que me parecía excelente eso era todo. Muy Muchas bien, Cristina. gracias, Cris. Para despedirnos y agradeciéndoles realmente con todo el cariño como siempre, Elizabeth, Martín, Fernando, por acompañarnos en nuestro conversatorio. Nuestro siguiente conversatorio es el trabajo y otros roles en la empresa familiar. Hay que ver a la familia empresaria y a los roles que la familia empresaria puede construir para poder incorporar a esas nuevas generaciones mirando futuro, donde trabajar es uno de los roles.
Creo que hay muchísimos más, todos igualmente importantes, en línea con lo que tú decías, Martín. No solo es emprender, no solo es trabajar, puede ser un miembro en el gobierno, puede ser un inversionista, pero el rol que elijas, hazlo bien. Así que los esperamos el 25 de noviembre. Tenemos un panel de lujo también, como el de hoy día. Así que muchísimas gracias y nos vemos hasta nuestro próximo conversatorio. Adiós con todo. Hasta luego. Gracias. Gracias.